la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea su nombre. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Himno número 23. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gloria a ti, Señor. La gloria para ti, Señor. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, Mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las
llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de Amén, Señor, esplendor. aleluya. Le adoraré, Sí, Señor, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Sí, Señor. Cuán grande es Amén, Él, aleluya, gloria a tu cuán nombre. grande es Él. Mi corazón entona la canción. Amén, gloria a Dios. Cuán grande es Él, cuán grande es Amado Él. Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. El Gracias. coro número 137. 137. 137. Gracias, mi Señor amado. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Amén. Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Una linda canción para aquel que mi vida cambió. Ese amado Jesús, ese amado Jesús, eres Dios, es amor, es amor, es verdad. Esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Una canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Es Dios, es Señor, es amor y es verdad. En Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. El himno número 137 era 137 de coro. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre.
Gracias, Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque el Señor se ha manifestado para con nosotros con su gran amor. Dice Amén. su palabra. Amén, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Alejandro. Amén, Señor Que el Jesús. Señor siga bendiciendo su vida, hermano, y que el Señor le llene con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermano, en esta hora. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Sabemos que el Señor conoce aún lo profundo de nuestro corazón, porque dice que todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Amén. Así Amén. que vamos a orar creyendo que el Señor es fiel a sus hijos y que tiene el poder y la autoridad de responder toda petición que nosotros le hagamos conforme a su voluntad. Amén, Señor Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te rogamos en esta hora, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar y por aquellos que no han podido llegar todavía, Señor. Amén, Que Señor. tú le bendigas, que tú le ayudes a llegar a los hermanos, Señor, a las hermanas. Que tú bendigas la vida de aquellos que hemos podido llegar en este día, Señor, para rendirte culto a ti, para alabarte, para glorificarte. Que tú, Señor, puedas llenarnos con tu Espíritu Santo y con tu poder, Señor, experimentando tu presencia en nosotros, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Señor, bendice, Señor, la vida de las almas, Señor, que han escuchado tu palabra en el día de ayer, Señor. Que tú puedas tocar sus corazones por medio de la semilla que se ha sembrado. Señor, porque como dice tu palabra, Señor, decía el apóstol Pablo, yo planté y otro regó, pero el que le da el crecimiento eres tú, Señor. Amén. Señor, y te pedimos que tú traigas, Señor, las almas conforme a tu voluntad. Señor amado, bendice, Señor, este propósito, Señor, de poder predicar el Evangelio para que esta iglesia local pueda crecer, Señor, y para que también esta palabra de gracia, Señor, salga de este lugar y pueda recorrer aquellos lugares donde tú nos permitas llegar, Señor. Amén. Por medio de la predicación de tu palabra. Amén. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Damos libertad, hermano. Usted puede compartir conforme el Señor le ha dado en esta mañana. Seguramente que usted tiene una palabra, un agradecimiento para compartir con la iglesia. Y acuérdese que cuando usted comparte, edifica la iglesia. Usted está edificando la iglesia, porque dice el apóstol Pablo, yo puse el fundamento y otro edifica. Esos son los 5 ministerios. Pero dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando usted comparte, usted está edificando la iglesia. Dele valor a lo que usted está haciendo. Amén. Amén, hermano. Damos libertad. Si no hay nadie, vamos a la palabra, ¿sabes? Para buscarlo, pero no veo bien, no encontré el versículo, pero lo voy a decir. Les saludo con la paz del Señor, gracias al Señor que pudimos llegar. Amén. Veníamos hablando con Nico, ¿no? Yo sé que él lo sabe, ¿no? Él me mira y él lo sabe, pero lo que es experimentar al Señor, ¿no? Hasta en las cosas más chiquititas. No, a veces uno quiere experimentarlo en una catástrofe en la vida de uno, pero aún en los pensamientos, una lucha hay ahí, ¿no? Pero el Espíritu sale victorioso siempre, ¿no? Y en lo que es experimentar a Dios en nosotros, en nuestra propia vida. Escuchamos desde testimonio de lo que hizo un hermano en el otro, pero en nosotros lo que es experimentarlo, ¿no? Y bueno, ese versículo que dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, es algo así creo que es, y todo es vuestro, ¿no? Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahí estamos. Entonces, ¿de qué preocuparnos? Ayer llegamos tardísimo, ¿no? Y Timo estaba tan dolorido, pero se sonreía. Me maravillaba a mí, ¿no? Y me daba tanto ánimo, ¿no? Que él pueda experimentar eso. Y durmió bien toda la noche. Nos dormimos a la 1, nos despertamos a las 4. Parece que habíamos dormido 10 horas. Y nos levantamos a trabajar. y bueno, pero lo que es Dios, ¿no? En nosotros, cuando Él hace su obra. Amén. Ayer decía, ¿no? Que teníamos que venir tan temprano y le decía a Nico,
justo un sábado. Y le digo, no, pero si Dios es el que preparó eso, Dios lo va a hacer, ¿no? Y en otro momento nos queríamos apurar, se nos quemaba todo, los clientes protestaban. Bueno, era un lío cuando nosotros lo hacíamos con nuestro esfuerzo. Encima llegábamos tarde y encima nos retaban por llegar tarde. Pero ahora cuando el Señor hizo su obra, a las 2 de la tarde terminamos de trabajar, llegamos, bueno, el colectivo paró en todas las paradas, él agarró todos los semáforos, pero eso es cosa del colectivo. Y pudimos llegar, ¿no? Y mientras estábamos ahí, recordaba cuando lo hacía en otro tiempo, ¿no? Ayer también lo decía, pero cuando lo hacía en la legalidad, ¿no? Pero ahora en la gracia es otra la forma de llegar, es otra cosa lo que el Señor puede hacer con unas simples palabras, simple decimos nosotros, pero tiene tanto poder la palabra de gracia. Y que aunque uno piensa que nadie escucha, como decía ayer también, cuánta gente ha sido enriquecida ayer. ¿Cuántos hermanos apartados hoy estarán pensando, tengo que volver a los pies del Señor? Aleluya, gloria ¿No? a Dios. Y todo eso nos llena de tanto gozo, hermano, de que somos útiles. Por primera vez somos útiles de verdad, no con un esfuerzo nuestro. Y hoy veníamos y estábamos en la parada del colectivo, vino el colectivo, llegamos, todo el Señor preparó. Y hoy me daba tanta pena despertarlo a Timo y lo despierto y dormido se sonreía. Y lo cambié todo, bueno, ahora viene hasta durmiendo. Pero todo eso hace el Señor. ¿No? Hoy vivimos esto, mañana vamos a vivir otra experiencia con el Señor, ¿no? Pero no podía, yo le decía, no puedo entender cómo me explica, porque de la legalidad que yo vengo, creo que es la peor de todas, ¿no? Porque elevaba el ego del hombre. Cuanto mejor hacíamos las cosas o más hacíamos, merecíamos más. Yo la escuchaba a la hermana Rosemary que no le dejaban cortar el pelo, que todo era pecado, bueno, la hermana también. A mí no me prohibieron nunca nada. No, yo podía hacer lo que yo quería, ¿no? Pero cuando uno más hacía, más merecía recibir de Dios. Y ahora saber que cuanto menos hago, más recibo. Aleluya, gloria a Eso es lo que me Dios. hace enamorarme del Señor. Que ahora sí me doy cuenta que no merezco nada, pero ahora recibo más. Amén, gloria a Dios. No, y eso es lo que va haciendo cosas acá. Y por ahí no hago ni un cuarto de lo que hacía antes. Pero lo que hago, el Señor lo está haciendo en mí. Amén. Y yo vuelvo a repetir, ¿no? Le comparto a Nico y dice, y sí, es así, sí, ya sé, pero no sé cómo poder explicarlo, ¿no? Pero es experimentarlo acá. Y esa lucha que quiere venir en los pensamientos, que antes venían y nos vencían, ahora sabemos cómo vencerlo. Antes también sabíamos, porque la palabra, la teórica no sabíamos nosotros, pero la práctica. Amén. En las cosas pequeñas, en las cosas chiquitas, en un mal comentario y uno seguir ese comentario o contrarrestarlo con la palabra y el amor del Señor. ¿No? Y cómo nos cambia a nosotros y transforma también la vida de la persona que nos está diciendo, ¿no? Decía una predicación que la gracia nos ayuda, la gracia es para ser compañeros, la gracia nos esconde, no al pecado, sino que esconde, guarda, resguarda al hermano, no expone el pecado, no expone el error del hermano, lo que hacíamos en la legalidad. Hace el hermano esto, bueno, al fondo y bien marcadito que sepan lo que el hermano hizo. Ahora sabemos algún error de un hermano, no lo decimos. Nadie lo sabe el Señor y lo sabemos nosotros, para poder orar por el hermano. Amén. Y sabiendo que nosotros también pasamos por esos errores. Y otros lo taparon por nosotros. No al pecado, sino a nosotros. Nos Amén. cubrieron con Gloria a Dios. amor, con el amor del Señor. Aleluya, Pero gloria a todo Dios. eso es porque el Señor trabaja en nosotros. Amén. Todas las veces que me esforcé en hacerlo, todas las veces fracasé. Y así como venía, me iba. Ahora cuando el Señor lo hace, más amor me crece para poner, no sé cómo Amén. explicarlo. Sí, amén. Gloria a Porque Dios. Él lo hace sin que yo haga nada. Ah, gracias, Señor. Ahí Gloria a Dios. puedo entender la gracia en mí. No solamente la gracia escrita, hablada, que me la prediquen, sino la gracia de Dios en mí. De que no lo merezco, no hago nada. Todo lo contrario. Hago menos, mucho menos que antes, pero recibo mucho más. Amén. Le doy muchísimas gracias al Señor por eso. Y que podamos seguir experimentando estas cosas todos los días con el Señor. En las cosas chiquititas, en cada cosa, sobre todo en nuestros pensamientos, ¿no? Para contrarrestar todo eso, ¿no? Le doy gracias al Señor también porque hace 13 años que estamos casados con mi hijo. El Señor nos dio una familia hermosa, hermano. Nos dio una casa hermosa que no es nuestra, pero el Señor nos dio una familia hermosa, un trabajo hermoso donde nosotros podemos decidir lo que queremos hacer. Y el Señor nos Gracias, prospera Señor. día a día. Lo Amén. mismo en eso.
trabajando menos, nos prospera mucho más. Amén, gloria a Y Dios. todo eso proviene del Señor. No, y lo escuché muchas veces, Él me lo explicó muchas veces, pero ahora que lo puedo ver acá, es otra cosa. Gracias, Es Señor. otra cosa, hermano. Por Aleluya, eso es tan gloria hermoso a que Dios. cada uno de nosotros podamos experimentarlo, hermano. Para sentir el gozo del Señor. Mm. Bueno, que el Señor esté bendiciendo. Esperamos que los hermanos estén bien, ¿no? La hermana Romero y que no, como no se sentía muy bien, que estén bien los hermanos, ¿no? Pero cuando escucho a otros hermanos que han estado en la legalidad, me puedo dar cuenta de dónde estaba yo y cómo iba creciendo y cómo el Señor me trajo hasta acá ahora. Amén. Y cuánto más me falta, ¿no? Pero cómo el Señor va haciendo la obra en nosotros, ¿no? Amén. Imperceptible a veces. A veces uno lo mira y estamos igual que siempre. No, el Señor está haciendo una Amén, obra en gloria a nosotros. Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermano. Amén. Bueno, Gloria a Dios Dios. bendiga la vida de mi esposa. Amén. Amén. Agradezco Gloria a al Dios. Señor por estos 13 años que me dio junto a mi esposa. Amén, gloria a Que el Dios. Señor guarde nuestro matrimonio, nuestro hogar. Y bueno, el versículo que buscaba mi esposa está en 1 Corintios 3:21. Yo se lo voy a leer nomás, no se lo voy a compartir porque ya me dio el mensaje. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Mm. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo. Que el Amén. Señor bendiga. Amén. Aleluya. Amén, estamos en Gloria a libertad. Dios. Usted puede compartir. Gloria al nombre de Jesús. Adelante, hermano. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos Gloria a al Dios. Señor por estar reunidos en esta mañana. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor porque la gracia es esto. Lo que la hermana contaba, eso es la gracia. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia de gracia que nunca en toda su vida parten de este mundo sin experimentar la transformación de vida. ¿Qué es esto? Que ocurre cada día. La hermana está experimentando esto, pero esto es un comienzo, porque esto va a terminar cuando ella parta de esta tierra. Y así es cada uno de Gloria a nosotros. Dios. Esto es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de transformación. Este es el mensaje que Dios le dejó a la iglesia por medio del apóstol Pablo, la transformación de vida interior. La hermana decía, hago menos. ¿Por qué? Porque uno es el que se esfuerza siempre, ¿no? Uno es el que hace, va, viene, hace esto, frega, limpia, va, predica, hace uno, todo. Pero y acá adentro no queda nada, no queda nada. Pero ahora dice, hago menos. Pero no es que hace menos. El Señor hace por medio de ella y eso que hace Aleluya, es gloria a eficaz. Dios. ¿Vio? Recibimos la recompensa de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Eso es la gracia, hermana. Ese es el evangelio de la gracia, el mensaje de transformación. Podemos experimentar la paz dentro de nosotros. No una paz que decimos con nuestra boca, sino una paz que está dentro de nosotros. Y decir lo poquito que hacemos. No hacemos poquito, hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, en la medida que nos vamos rindiendo a Él. Y el apóstol Pablo tuvo esa experiencia que lo quería compartir en el libro de Filipenses. Fíjese que el apóstol Pablo, acá vamos a leerlo por la palabra, ¿no? Porque es mejor leerlo, ¿no? En el capítulo 3, voy a buscar mis anteojos, ¿verdad? Está pareciendo a tu marido. Sí, a mi esposo. Dice que me estoy pareciendo a mi esposo, que no ve sin anteojos. En el capítulo, dice, en el capítulo 3 del libro de Filipenses, ¿no? Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Fíjese la separación que el apóstol Pablo hace, ¿no? Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es a lo que se refería la hermana, ¿no? Ella mucho tiempo trabajó y parecía una sierva del Señor. La hermana, para los que no saben, había sido levantada como anciana en la iglesia donde ella se congregaba. ¿Por qué? Porque como ella decía, ella era muy trabajadora, iba, predicaba,
hacía esto, hacía lo otro, aún renegaba de muchas cosas para poder hacer lo que se le demandaba, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo esa misma experiencia, ¿no? Y dice, acá dice, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y fíjese, ahí viene, ¿no? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. No sé si saben, en cuanto a la ley, fariseo, que él era estudiador de la ley. Él se sabía la ley de tapa a tapa. Él la podía hablar en cualquier lugar, con cualquier maestro, con cualquier escriba, que él iba a saber más que cualquiera. En cuanto a la ley, él era fariseo. Dice, el 6, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, como lo era la hermana Andrea, pero cuando llegó a la gracia, se dio cuenta que había mucho que reprochar, no por los hombres, sino por cuanto ella no estaba abrazando la fe, ¿no? Pero cuántas cosas, fíjense, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, dice en otra versión, ¿no? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Con qué propósito? Esto, ¿vio? Esto es lo más importante para el creyente, hermano. Para los hermanos que están en la gracia y no pueden experimentar la vida de Dios dentro de ellos, siempre están, me ha pasado a mí también, siempre están enojados, siempre están airados, están tristes, están siempre viendo el error en la vida del hermano, nunca acá. ¿Vio? El error siempre está allá, siempre está en el otro. No hay satisfacción en el alma. ¿Vio? ¿Por qué? Porque no pueden conocerle. Por eso Pablo oró por los efesios también. Dice en el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Fíjese qué hermoso, ¿no? Porque el apóstol Pablo, cuando ora por los efesios, eran hermanos que tenían fe en el Señor Jesús, su amor se divulgaba por todo el mundo. Sin embargo, él oró para que ellos, los ojos de su entendimiento pudieran ser abiertos, para que ellos pudieran conocer el poder de resurrección, aquel poder que había levantado a Jesucristo de entre los muertos y que era capaz de transformarlo interiormente. Pero hay hermanos en la gracia, no hablamos de los hermanos legalistas, en la gracia que todavía no conocen el poder de la resurrección, que tiene la capacidad para transformarlos interiormente. Amén, hermano. Así que usted, si todavía está enojado, si todavía está irado, si todavía no puede disfrutar al Señor, si todavía no puede decir en su intimidad, Señor, te amo, cuánto gozo que me da el poder amarte, Señor, eso le tiene que dar gozo, ¿vio? Si no puede experimentar eso, dígale al Señor, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Señor, como el apóstol Pablo oró, Señor, por los efesios y por mí, abre los ojos de mi entendimiento. Quiero conocerte, quiero conocer el poder de resurrección acá, Señor. Quiero experimentar tu vida acá. Así tenemos que orar, hermanos amados. Amén, amén. Y para que usted pueda ser feliz,
porque si no, no va a ser feliz. No va a ser feliz, nada lo va a hacer feliz. Ninguna cosa que usted haga lo va a hacer feliz. Lo único que lo va a hacer feliz es que usted pueda experimentar la transformación de vida en usted mismo, acá en su interior. Eso trae gozo, trae paz, trae alegría. Que el Señor lo pueda bendecir y que estas palabras, hermano, no son palabras de hombre, son palabras de Dios, están escritas en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y Dios se la dio al apóstol Pablo para que Él nos diera a nosotros, a todo el mundo, para que podamos experimentar la vida de Dios. Que el Amén. Señor siga bendiciendo a los hermanos que nos miran por Facebook, hermano, que van a escuchar después esta reunión en la última trompeta. Que el Señor abra los ojos del entendimiento, hermano, para que usted pueda poder conocer en usted mismo el poder de resurrección que tiene la capacidad para transformarlo. Que el Señor lo siga bendiciendo, hermano. Amén. Amén, amén. Gracias, Gloria a amor, Dios. Señor. No sé si hay algún hermano más. Tenemos unos minutos todavía, hermano. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecida al Señor, ¿no? Por un nuevo día que nos da, por poder compartir acá su palabra. Y bueno, creo que lo que compartieron las hermanas son palabras preciosas y que, bueno, el Señor pueda llevar a cabo en cada uno de nosotros esa transformación, ¿no? Ese amor, que podamos sentir el gozo del primer amor en cada uno de nosotros, ¿no? Hacia el Señor. Quería cantar una alabanza y que más se nos acompañe con la hermana Mari, la hermana Andrea, Alejandro, todos, hermana. Era con todos, pero no vinieron. Sí. Más juntito. Ahí. Gracias, Jesús. Desde el día en que te di mi corazón, a Jesús todo es distinto. Él me ha cambiado, todo es más bello
Gracias. Gracias, Que el Señor mi bendiga. Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios. Señor bendiga a las hermanas. Amén, hermanos. gloria a Dios. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos escuchado. Sí, Señor. No sé Gracias. si el Jesús. hermano Messi tiene algún agradecimiento. No. Y luego vamos a alabar al Señor, vamos a levantar la frente. Bien. No. Agradecimiento. Paz, amado, los saludos y los abrazos en el amor del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por estar en este día. Costó levantarse. No, no se dan una idea y eso es lo que estamos acá cerca. Pero bueno, gracias al Señor podemos estar, podemos compartir. Esta dicha es sentir su amor, como decía la alabanza. Amén. Aleluya, Por eso gloria hay a que Dios. ser agradecido en cada momento, en cada detalle que el Señor, son esas pequeñas caricias que el Señor nos da todos los días. Amén. Por eso gracias le doy al Señor por este día en que Él nos ha levantado para poder alabar y glorificar su nombre, que es algo maravilloso. Amén. Amén. Gloria a Dios Dios. los siga bendiciendo, amado. Amén. Gracias, Bendiga Jesús. a nuestro hermano Messi. Amén, hermano. Voy a invitar al hermano Ale para que nos cante un coro y vamos a levantar la frente. Amén. Gloria a Dios. Ponerse de pie. Mi esposa va a levantar la frente. Aleluya, gloria a Dios.
Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por el gran amor con que nos has amado. Aleluya, gloria a Gracias, Señor, por Dios. mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Señor, gracias por las ofrendas, los diezmos, Sí, todo Señor. lo que tú les has bendecido, Señor. Ellos vuelven a dar, Señor. Gracias por eso, Señor. Que tú bendigas, abra fuentes de trabajo en todo Gloria lugar, a Dios. Señor. A todos nuestros hermanos, Señor, para que ellos Amén. también sean de testimonio de que tenemos un Dios real, Señor, Sí, que Señor. cuida de nosotros, Gloria a Señor. Dios. Que seamos generosos, Señor, bondadosos, Señor, así como Gracias, tú nos Señor. enseñas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Así como estamos recibiendo. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Gracias le damos al Señor, ¿no?, por todo lo que hemos oído. Saludamos a todos los hermanos que están en Facebook. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Que el Señor bendiga a cada uno, y especialmente a los hermanos que no han podido llegar. El Señor les bendiga donde quiera que se encuentre, a nuestro hermano Fabio, a nuestro hermano Mascaraña, a nuestra hermana Romelia, hermano Juan. Amén, Y gloria a bueno, Dios. que el Señor bendiga grandemente, amados, a la hermana Miriam, al hermano Calles, Marcos Calle, que el Señor bendiga a su esposa, a sus hijos. Y bueno, y saludamos a todos los hermanos, seguramente que nos estarán viendo desde Misiones, desde allá de Paraíso, también nos estarán viendo de allá de San Pedro, y al hermano Aníbal y a su familia. El Señor bendiga grandemente su vida. A todos los hermanos que el Señor bendiga. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Romanos, en el capítulo 5, verso 25 creo que. Ahora le digo el versículo. Gracias le damos al Señor. En Romanos 5, gloria al nombre del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor aquí en Romanos 5, 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y fíjese, para poder interpretar este versículo tenemos que ir desde atrás hacia adelante. Jesucristo, Señor nuestro. Y decir que primeramente tiene que ser una realidad esto de que Jesús es nuestro Señor. No, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Acá la palabra Señor significa amo absoluto. Eso significa Señor, amo absoluto. En lo natural hablando de las hermanas, en lo natural el Señor es el esposo, porque dice que Sara llamaba Señor a Abraham, ¿no?, como diciendo amo absoluto de su vida. Hoy las hermanas carecen de ese hablar, no nos llaman Señor, ni tampoco nos ven como los amos absolutos de sus vidas ni de su hogar, sino que pretenden que nosotros estemos debajo, pero no le podemos dar el gusto porque quería bajar al Señor también, y no podemos hacer eso. Ver al Señor ver a Jesús como nuestro Señor, como nuestro amo absoluto, eso solamente lo podemos entender, como muchas cosas en la iglesia, por medio de las esposas, ¿no? ¿Y cómo es eso de que Jesús es nuestro amo absoluto? Y eso lo podemos entender solamente a través de la esposa sujeta a su marido. ¿En qué cosa? En todo, dice. En todo, sujeta a su marido en todo. Eso es algo que no se ve, que las hermanas no pueden transmitir todavía eso, no pueden enseñarnos ella, porque
La mayoría de las enseñanzas, aunque nosotros no lo queramos aceptar, vienen a través de la mujer. ¿Por qué la enseñanza tiene que venir a través de la mujer? Porque la mujer es formadora de vida, ¿no? Empieza desde la concepción. Ella va formando esa vida dentro de su vientre y aun cuando sale de su vientre sigue formando la vida de ese niño, el carácter de ese niño, a través del amor, a través del consejo. Y después cuando ya es más joven, lo sigue formando, ¿no? Y después la madre deja su lugar y entra la esposa que sigue formando lo que falta a esa vida que tuvo un nacimiento. Así en la iglesia nosotros aprendemos muchas cosas espirituales por medio de la mujer. Por eso espiritualmente la mujer es la iglesia, ¿no? La iglesia es la mujer. Pero lo que la mujer espiritualmente nos quiere dar a entender, lo podemos entender solamente por medio literalmente por medio de las esposas que están sujetas a su marido en todo. Porque no es cuestión de llamar al esposo Señor, no es ahí. No es ese el sentido, sino es sentir en el corazón, ¿no?, al esposo como que yo soy propiedad de mi esposo, ¿no? Y mi esposo es mi propiedad y yo soy la propiedad de él. Eso es algo que se tiene que proyectar por medio de la santificación que viene por la palabra y por el Espíritu. Pero nosotros los hombres y los niños y los jóvenes, nosotros aprendemos de las mujeres muchas verdades espirituales que están en la Biblia. ¿Cómo podemos aprender la sujeción a Dios? Por medio de la mujer. No, si la mujer no está sujeta a su marido, la mujer debe enseñarnos, debe dar muestra. Fíjese la responsabilidad de la mujer, debe dar muestra de cómo la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, estando ella sujeta a su marido. Fíjese. Y si usted da ese mensaje, entonces usted está cumpliendo con, entre comillas cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo con eso que demanda la justicia de Dios. Que demanda, esa demanda es por amor. Así como la justicia, como la sujeción de la mujer a su marido es por amor, también la justicia de Dios la cumplimos por medio de amor. ¿Se entiende, hermano? Amén. Entonces, el versículo 21, ¿verdad? Y empezamos de atrás hacia adelante. Dice, Jesucristo, Señor nuestro. ¿Es Jesucristo tu Señor? Amén. ¿Es Jesucristo nuestro Señor? Amén. Y si es nuestro Señor, entonces le obedecemos. No porque hay un mandamiento que dice que le tenemos que obedecer, ¿no? Sino por el amor que le tenemos a Él. Amén. Gloria a Dios. El amor nos lleva a nosotros a estar sujetos a nuestro Señor, como la gracia nos enseña. La gracia nos enseña que Él nos amó tanto a nosotros y se dio por nosotros de tal manera que nos salvó y nos regeneró en nuestro espíritu. Quisiera leer ese versículo donde Sara le llama Señor a Abraham. No me acuerdo dónde está, si algún hermano me lo puede buscar. ¿Entiende lo que estamos hablando aquí? Entonces, para poder nosotros ver a Jesucristo como Señor, nosotros tenemos que entender que en lo que dice ahí en 1 de Corintios, creo que 1 de Corintios capítulo 6, cuando dice que por precio fuiste comprado, ¿no? Que nosotros fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre de Cristo.
porque la sangre de Cristo nos compró a nosotros. Entonces nosotros ahora somos de su pertenencia. Amén. Nosotros le pertenecemos, Señor. ¿Y nosotros para qué el Señor nos compró? Para que nosotros le obedezcamos por amor. Sí, Señor. Gracias. Él nunca nos trata a nosotros como esclavos obedientes a su amo, sino que Él nos trata como hijos obedientes a su Padre. Porque no es lo mismo la obediencia de un esclavo que la obediencia de un hijo. Pero muchas veces los esclavos son más obedientes que los hijos. ¿Sí? Pero nunca los esclavos van a poder dar a conocer lo que es la obediencia. Porque ellos obedecen por obligación. Ellos obedecen porque es su deber. Pero la verdadera obediencia es por amor. Es por amor la verdadera obediencia. Entonces Dios quiere que nosotros le obedezcamos por amor. Así como el esposo espera que la esposa le obedezca por amor. ¿No? Primera de Pedro 3.6 y tiene concordancia con Génesis 18.12. Vamos a leer ahí Primera de Pedro 3.6. 3.6, ¿no, Maxi? Sí. Vamos a leerlo, hijo. Primera de Pedro 3.6. Vamos a leerlo. Deberes conyugales, dice en el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjese, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. ¿A quién? Al marido. ¿No? Tendríamos que estudiar la palabra respetuosa. ¿No? Al marido, por supuesto. Vuestro atavio, vuestro vestir, no sea el exterior, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interior. Fíjese. Entonces ahí viene la aclaración, ¿no? Que no es tanto el exterior lo que uno tiene que cuidar, sino que se lo tiene que cuidar, por supuesto, pero no es tanto el exterior, sino que es el interior. Porque lo que le trae honra y hermosura a la mujer es ese adorno. Y no solamente que le trae hermosura y honra a ella, sino a su esposo. ¿No? Y el esposo es Cristo para nosotros espiritualmente, pero lo natural es mi esposo. Es mi esposo. Yo me adorno interiormente, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta de mi esposa, ¿no? Como ella tiene un adorno que a mí me encanta, interior. A mí me gusta mucho el adorno, porque ella es una mujer que siempre está buscando el bien del otro, que siempre está tratando de ser solícito para los demás, siempre. Y el adorno que Dios puso dentro de ella, yo lo veo y me hace feliz y me siento contento. Y entonces dice, vuestro atavio no sea el exterior de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Fíjense todo lo que tenemos que mirar acá. De un espíritu afable, de un espíritu manso, de un espíritu humilde. ¿Cómo vamos a aprender en la iglesia lo que significa eso si las esposas no lo alcanzan? Si las esposas son orgullosas, vanagloriosas, irritables, ¿cómo la iglesia? Por eso la mujer es formadora de la iglesia. Literalmente, esa es la responsabilidad. La mujer tendría que hacer callar al hombre cuando el hombre se irrita, cuando el hombre prejuzga, cuando el hombre critica. No, amor, no es así. No es así como tenemos que ser. Y ella nos va enseñando y nos va corrigiendo. Y entonces dice, sino en el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible,
que es de gran estima delante de Dios. ¿Vio? Es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y acá Señor está con minúscula, ¿vio? Era su Señor. No es que lo quería poner Señor de todos, sino que era su Señor. Así como el esposo es el Señor de la esposa. Por lo menos eso es lo que la esposa tiene que considerar. De la cual vosotras, dice, de la cual vosotras sois, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Y bueno, después habla del marido, pero eso no lo vamos a leer, porque no estamos hablando del marido, sino que estamos hablando de la esposa. De cómo nosotros como iglesia tenemos que aprender. ¿Entienden, hermanas, que nosotros los hombres, o entienden, hermanas, que los hermanos no pueden alcanzar, ¿no?, a comprender, o no pueden alcanzar ellos? No se puede formar en los hombres lo que ustedes tienen que mostrarnos si ustedes no lo muestran. Porque ¿qué es el Señor? Él es nuestro... ¿Qué es Jesús? Nuestro Señor. Amén, aleluya. Jesús es nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿No? Y bueno, ¿y eso dónde lo aprendemos? Lo aprendemos la esposa. Cómo trata a su esposo, ¿no? Cómo honra a su marido, cómo lo respeta a su marido, cómo está sujeta a su marido en todo, cómo lo admira a su marido. Tiene una admiración por el solo hecho de ser su esposo, no porque le hizo un mueble todo perfecto, no porque trabaja 24 horas al día, sino porque es su esposo, simplemente por eso. Lo admira por eso, lo ama por eso, porque es su esposo. No por los atributos que él tiene o deja de tener, sino por lo que él es. Así como nosotros tenemos que amar a nuestras esposas por lo que ellas son. Ella es mi esposa, mi única. No hay otra como ella. Por eso tenemos que leerlo al revés al versículo para entenderlo. Volviendo ahí a Romanos capítulo 5. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahora vemos a Jesucristo como nuestro Señor, ¿no? ¿De dónde lo aprendemos? De nuestras esposas. Ella nos enseña, ¿no?, lo que significa Jesucristo es el Señor. Entonces nosotros ahora podemos ver, o fuimos enseñados por nuestras esposas a ver eso, a ver a Jesucristo como nuestro Señor, porque nosotros también somos parte de la iglesia, somos entre comillas la mujer que está sujeta a su esposo, a Cristo, ¿no? Y dice, ahora, ¿cómo logra eso? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Es decir, bueno, ahora Jesucristo es nuestro Señor y tenemos la vida eterna. Sin la vida eterna, nunca podríamos nosotros tomar a Jesucristo como nuestro Señor. Necesitamos un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento ya lo hemos recibido. Ahora nosotros hemos dejado la vida vieja y hemos recibido una vida nueva. ¿Para qué? Según Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, para novedad de vida, para vivir una vida nueva. Esa vida demanda que nosotros veamos a Jesús como nuestro Señor. Entonces ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos la voluntad del Señor, amándole. No hay una ley que me obligue a mí, ¿no?, a hacer la voluntad del Señor. Así como no hay una ley en nuestros hogares que pone el esposo para que la esposa obedezca.
no hay una ley, sino que todo es producto por el amor y por la vida que nos une. ¿No? Porque ¿qué nos une a nosotros? La misma vida ahora, ¿no? Porque los dos vivimos la misma vida y vamos en el mismo sentido. El problema es cuando uno va para un lado y el otro va para el otro, ahí viene el problema. Pero ahora nosotros tenemos la misma vida en el Señor, la vida que hemos recibido, y ahora esa vida, para que nosotros podamos estar sujetos al Señor, ahora esa vida es eterna, sabemos, ¿no? Y reina, y esa vida reina por medio de la gracia, la vida. Entonces, para poder nosotros tomar a Jesucristo como Señor, como nuestro Señor, nosotros necesitamos conocer el mensaje de la gracia. Necesitamos saber que la vida que nosotros tenemos es la gracia, lo que nos rige a nosotros, lo que nos enseña, lo que nos instruye es la gracia, como Pablo dijo ahí creo que en el capítulo 20, 32 de Hechos, donde dice: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿no? Que tiene poder para sobreedificaros y daros a herencia. Entonces, todo eso hemos recibido. ¿Cómo Jesucristo es nuestro Señor? Por medio de la justicia. Por medio de la justicia para vida eterna. Ahora, la justicia no es la justicia posicional, no es la justicia posicional, sino que es la justicia práctica. ¿Es justo que la esposa esté sujeta al marido en todo? ¿O es injusto? Es justo. ¿Por qué es justo? Porque la palabra de Dios lo dice. Es la palabra de Dios. ¿Es justo que la iglesia esté sujeta a su Señor? Es justo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con precio de sangre a nosotros. Amén, gloria a Y Dios. tenemos que estarle. El problema de la iglesia es que la iglesia no sabe lo que es amar a su Señor. No, la iglesia cree que el Señor es un tirano, que el Señor es un demandador, ¿no? Como el mundo demanda de las personas, ¿no? Que se llama, que le dicen, en el mundo le dicen cuando una persona prospera, ¿no? Que prospera por sus méritos. Meritocracia. La meritocracia, ¿no? Acá no hay meritocracia, acá hay amor. La iglesia no ama a su Señor. Nosotros todavía no entendemos lo que es amar a nuestro Señor. Nosotros amamos a Dios, amamos a Jesús, ¿no? Y hasta ni siquiera entendemos lo que eso significa. Fíjese, los apóstoles de la primera iglesia, ellos amaron al Señor, a tal punto que dieron su vida por el Señor. Muchos fueron quemados en la hoguera, otros fueron decapitados, ¿no? Otros fueron encarcelados, y todo eso por el amor que ellos sentían por el Señor. Si el amor hacia Dios o a nuestro Señor Jesucristo no es una realidad en nuestro corazón, es muy difícil, ¿no? Construir la iglesia local. Es muy difícil soportar, ¿no? la dirección que Dios nos va dando por medio del pastor. Es muy difícil, porque nosotros todo lo tenemos que hacer por amor al Señor, sin dejar amar a los hermanos, sin dejar amar aún a los enemigos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Pero no es el mismo amor. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Le amamos al Señor porque es justo. Le amamos al Señor porque es parte de la gracia. Ahora, la gracia tiene que reinar en nosotros. ¿Antes qué reinaba en nosotros? Antes reinaba el pecado. ¿No dice así? Que reinaba donde abundó el pecado, o donde reinó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué es
que la gracia reine. Nosotros tenemos que entender lo que es la gracia. La gracia no es un cúmulo de doctrina, de palabras o de ordenanzas que nosotros tenemos que obedecer. La gracia es el Espíritu, ¿no? El Espíritu que se mezcló con nuestro Espíritu, Amén, gloria a Dios. ¿no? Y que ahora ese Espíritu, esa vida que tenemos nosotros, ese se llama la gracia. La gracia es Jesús mismo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y Jesús quiere reinar en tu vida y quiere reinar en mi vida, ¿no? Pero por medio del amor. Es por medio del amor, no es por medio de las obras, no es por medio de la ley, no es por medio del pecado, ¿no? Él quiere reinar por medio del Espíritu de la gracia. Y nosotros lo tenemos. La gracia está completa en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Por medio de la justicia, ¿no? La justicia práctica, no la justicia posicional. Hoy estaba buscando a la mañana ahí Santiago, capítulo 5. Vamos a leer ahí. Creo que 5:17, creo, hermano, no me acuerdo. O antes, donde dice que la oración de fe, en el 15 creo que, no, un poquito más arriba. Ahí dice, sí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este es el versículo, el 16. Para que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. Entonces ahí en Romanos nos dice que el Señor, nuestro amado Señor, ¿no? Él tiene que ser Señor por medio de la gracia y por medio de la justicia, ¿verdad? Por medio de la gracia y por medio de la justicia, Él llega a ser Señor en nuestra vida, en nuestra congregación. Él tiene que ser el Señor, para que así como el pecado reinó, porque ahora tiene que reinar la gracia, tiene que reinar Cristo. ¿No? ¿Cómo reina Cristo? Por medio de la justicia. Pero acá no está hablando de una justicia posicional, sino de una justicia práctica, como en el caso de Santiago. Cuando Santiago dice, ¿no?, que la oración del justo puede mucho, no se está refiriendo a la justicia posicional, sino a la justicia práctica. Cuando el justo lleva una vida de justicia, ¿no?, entonces puede orar a Dios y Dios puede sanar al enfermo. Pero si ese justo, ¿no?, como dice Santiago, dice, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? El 14, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, ¿no? Acá la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. La oración de fe está ligado con la justicia. Confesad vuestras ofensas, vio como dice, confesad vuestras ofensas y orad uno por los otros para que estéis sanados. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ahora, si el justo no perdona las ofensas o anda en la carne, ¿no?, entonces su oración no va a ser eficaz. No va a ser eficaz. Él tiene que tener, para que la oración eficaz del justo pueda mucho, tiene que cumplirse lo que dice aquí. Tiene que tener a Jesús como Señor de su vida, ¿no? Tiene que ser como Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también
la gracia reina por la justicia, ¿no? Para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. La gracia tiene que reinar en cada uno de nosotros. ¿Usted cómo ve la gracia? ¿Qué forma usted le da la gracia? Ese es muy importante, que nosotros tengamos la visión. ¿Qué forma usted le da la gracia? La gracia le da un conjunto de doctrinas, de enseñanza que antes usted no había escuchado, que ahora escucha, y eso es la gracia. No. La gracia nos salvó, dice. La gracia nos salvó antes que las doctrinas que ahora conocemos y que antes no conocíamos. La gracia ya nos había salvado a nosotros. La gracia nos regeneró en nuestro espíritu antes de tener el conocimiento y el entendimiento. ¿Vio? Entonces la gracia para reinar, no para reinar, porque la gracia quiere reinar. La gracia no vino a ocupar un segundo lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar. La gracia quiere ocupar el primer lugar, y si no le damos el primer lugar, se levanta y se va. Es una forma de decir, aunque nunca se va, ¿no? Pero no va a ocupar nunca el segundo lugar en nosotros. La gracia quiere el primer lugar. ¿Por qué? Porque la gracia nos compró. Amén, gloria a Dios. Le pertenecemos. Nosotros tenemos la gracia, es Cristo en nosotros como vida. La gracia es el espíritu vivificante, ¿no? Que se unió a nuestro espíritu. Y por medio de esa unión de la gracia a nuestro espíritu, ahora tenemos vida eterna. ¿No? Ahora tenemos la salvación, tenemos la inmortalidad en nuestro espíritu. Pero la gracia no puede ocupar el segundo lugar. Muchos, millones de cristianos ponen a la gracia en segundo lugar, en tercer lugar, como si fuese que la gracia se va a quedar ahí. Pero la gracia no se queda ahí. ¿Qué hará la gracia? Y la gracia no crece. La gracia permanece ahí, como una semilla que usted tiene encima de la mesa. La semilla encima de la mesa tiene la vida, pero no puede manifestar lo que es, no puede manifestar qué tipo de planta es, qué tipo de árbol frutal es, no puede manifestar el fruto, porque tiene la semilla arriba de la mesa. Hay que enterrarla a la semilla. Entonces, hermanos amados, la gracia tiene que reinar. Y algo que está opuesta a la gracia son las obras, ¿no? O el pecado, ¿no? Está opuesta a la gracia. Y siempre el enemigo, como nosotros conocemos, antiguamente nos llevaba por medio de los mandamientos de la ley a ir en contra de la gracia. Pero ahora hemos despertado. Ahora sabemos que lo que le da vida al pecado no es la ley, porque la ley ya terminó. No es la ley lo que le da vida al pecado, porque la ley llegó hasta Cristo. Pero sin embargo, ¿tenemos posibilidad de pecar? Sí. ¿Cómo pecamos? Por medio de las concupiscencias que están en nuestro cuerpo humano. No solamente en nuestro cuerpo humano, porque las concupiscencias también están en el alma no santificada. Porque cuando el alma no está santificada, tiene la misma concupiscencia que la carne. Ahora tenemos que permitirle a la gracia, ¿no?, que reine en nosotros, y ella va a producir por medio de la palabra, por medio del Espíritu, la santificación de nuestra alma. Amén, gloria a Dios. ¿Se entiende todo eso, no? Amén. Fíjese que estamos en el conocimiento y en el entendimiento, hemos progresado. Hemos progresado. No, nosotros no estamos combatiendo con la ley. Tampoco despreciamos la ley, porque la ley es muy útil. No, nos hizo ver y le hace ver al hombre que es pecador y que necesita el Salvador. Pero para nosotros la ley ya está fuera de circulación, pero está en nosotros las concupiscencias. Y ahora el Señor quiere reinar sobre nuestras concupiscencias. Amén, gloria a Dios. El Señor quiere reinar sobre nuestro yo. Amén.
Pero ¿qué dijo Pablo? Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gloria a Dios. Entonces no es suficiente tener la gracia. La gracia es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Esa vida espiritual no solamente está en nuestro espíritu, sino que llegó ahora a nuestra alma. Y la está santificando cada día la va santificando, conformándola a la imagen de Cristo. Entonces, la primera señal de que el Espíritu, que la vida del Espíritu está en nuestra alma, la primera señal es el amor. El amor es lo primero. ¿Y qué sentimos en nuestra alma? El amor a Dios primeramente, sobre todo. Sobre todo amamos al Señor. Más que a nuestra esposa, más que a nuestros hijos, más que a nuestros nietos, primero está el Señor. Debe ser así. No es un mandamiento. Esto es la vida de Dios trasladándose a nuestra alma y llevando adelante nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro corazón. Y es que el Señor nunca nos va a llevar a nosotros, aunque pongamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos en segundo lugar, nunca vamos a dejar de amarles. Nunca. Y ahora vamos a amarle con el amor de Dios, que es diferente, que es un amor que está basado en la justicia. Porque, ¿qué dice? Que la gracia reine por medio de la justicia, dice. ¿Vio? Ahora no reinamos, es decir, que nosotros no amamos a nuestros seres queridos por medio de los sentimientos, sino que lo amamos por medio de la justicia. Y cuando ellos hacen algo injustamente o cuando se conducen injustamente, entonces nosotros los tenemos que ayudar a ver esa injusticia que están cometiendo. ¿Por qué? Porque Cristo no puede reinar. Y Cristo quiere reinar. Y cuando Cristo reina, Él se hace cargo de todo. Hasta del primer pelo de la cabeza hasta la planta de los pies. Él se hace responsable. Y cuando Él se hace responsable, la vida es diferente. Completamente diferente. Amén, gloria a Dios. Es una vida de bendición para nosotros. No va a haber quien pueda obstaculizar la bendición de Dios si nosotros le ponemos al Señor como nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que la gracia reine en esta iglesia. Pero siempre me opuse y ahora entiendo por qué. No era algo mío, sino que era algo del Señor. Y yo le decía a mi esposa, yo creo que no necesitamos poner reglas y mandamientos y ordenanzas para que los hermanos entren a formar el cuerpo de Cristo o entren a funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Yo creo que la gracia lo tiene que llevar. No entendía cuando le decía eso. Y me alegro no haber llevado a la iglesia local, que somos pocos. No importa. Esta iglesia está siempre esperando en la gracia la transformación de las vidas de las personas. Y no necesitamos poner a las personas en una rigidez de mandamientos y de ordenanzas que ellos tienen que cumplir. Nosotros estamos preparados por la gracia para sufrir la transformación, no solamente la nuestra, sino la de los otros también. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar que crezcan, tenemos que esperar que se desarrolle el fruto que es Cristo, así como se tardó con nosotros, también se va a tardar con ellos. Pero lo que tiene que prevalecer es el amor. Gloria a Dios. Es el amor de Dios en nuestro corazón. Aleluya. ¿Cuándo podemos nosotros tener control de nuestra propia vida? Cuando no tenemos ningún interés por nada. Entonces tenemos control de nuestra vida. Pero cuando nosotros nos ponemos afanosos por algo, ese afán que nosotros tenemos rige nuestra vida. Nosotros no tenemos ningún afán. Nosotros lo único que queremos es amar al Señor. Es que el Señor sea una realidad en nosotros, en mi vida. Pero también quiero que el Señor sea una realidad en el otro,
en mi hermano que está a mi lado, en mi hermano que está congregándose conmigo, que sea una realidad. Y ahora, cuando vemos y entendimos que cuanto más predicamos del pecado, peor se vuelve la cosa. Peor es. ¿Cuántos años hemos predicado contra el pecado? Pero nos olvidamos de predicar la gracia de Dios. Y la gracia es opuesta al pecado. Amén. La gracia no está en relación con el pecado y con la muerte. La gracia está en relación con la vida y con la prosperidad. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Le doy gracias al Señor. ¿Cuál es el mejunje de todo? Que la gracia reine. Amén, gloria a Dios. Eso, la gracia tiene que reinar. No, Jesucristo tiene que reinar. En tu corazón y en mi corazón tiene que reinar Jesús. Amén, gloria No me a Dios. importa lo que otros digan o piensen. Yo tengo mi comunión con el Señor. Pero el Señor me va a llevar a que me importe el otro. A mí no me importa, pero al Señor sí le importa. Y eso es la gracia que se manifiesta en nosotros. Le invito a ponerse de pie, hermano. Doy gracias al Señor Gloria a Dios. por su palabra. Amén, gloria a Dios. Quiero que el Señor Jesucristo sea mi Señor. Amén. Mi verdadero Señor es el Señor Jesucristo. Y las hermanas tienen un trabajo fabuloso, ¿no? Como hijas de Dios tienen que mostrarnos a nosotros lo que significa tomar a Jesucristo como Señor, estando ellas sujetas a su marido en todo. Vamos a orar por nuestras esposas. Gracias al Señor que mi esposa está sujeta a mí en todo. Y esto lo digo seriamente, porque ella sabe. Ella sabe. Mucho cacareo no hace que una sea el dueño del gallinero, sino el dueño del gallinero es aquel que lleva a la gallina a poner huevo. Es una forma de decir. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias Señor Jesús. por tu palabra. Alabado sea tu nombre. Oh Señor, gracias, gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por habernos hecho entender, Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor, esta gracia preciosa, Amén. toda suficiente. Gracias, Cristo. Ella no necesita que nosotros aportemos nada, Amén, Señor. que nosotros traigamos una nueva idea para Aleluya, perfeccionarla, gloria a tu nombre. sino que la gracia es suficiente. Amén. Amén, Señor. No, para transformar la vida de cada hermana y hermano que está en este momento aquí. Gloria a Dios. Señor, no Aleluya. necesita ese hermano Bendito de que yo le sea haga tu ver nombre, nada, sino Señor. que tu gracia le va a llevar, Padre, Señor, a que él pueda ser Amén. transformado o ella pueda ser transformada. Alabado es tu nombre, Señor, si esa persona realmente ha nacido de nuevo, Aleluya. realmente va a tener una transformación. Gracias, Amén, Jesús. Señor. Oh Señor, tú eres el Señor en esta iglesia. Gracias, Señor. Tú eres el único Señor aquí, Señor Amén. amado. Aleluya. Y Gloria a nosotros te Dios. amamos y queremos obedecerte en todo, Señor. Amén. Pero necesitamos de ti también, Padre. Gracias, Jesús. Señor, bendice a los hermanos. Sí, Señor. Señor, ayúdale a cada uno. Señor, Amén. fortalécelos. Guíalos por la senda de bien y de Gloria a justicia Dios. por amor de Señor. tu nombre. Gloria a Señor, ti, que no Señor. perdamos lo que hemos sentido en esta mañana. Amén. Que lo podamos retener en nuestro espíritu y Aleluya. nuestra Gloria a alma. Dios. Sigue santificando nuestra alma por la Amén. palabra para no tener pérdida de nuestra herencia, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a todos los hermanos que nos ven por Facebook. Amén. A cada uno de ellos abre los ojos de su entendimiento Gloria a Dios. para que puedan conocerte cada día más a ti, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Le voy a pedir a Masi que toque una alabanza y vamos a después a retirar. Alabado sea el Señor. El día 26 vamos a empezar con la escuela bíblica para los niños, para el 26 de marzo. Mi esposa va a dar todas las indicaciones con respecto a eso. Ella va a designar las hermanas, ya lo hemos hablado, lo hemos proyectado, casi que el 26 de marzo comenzamos con la escuelita. Amén, hermana. Acuérdese que todo esto es para el Señor, todo es para el Señor. ¿Algún otro anuncio? El día miércoles voy a estar ahí en Probar y Cristianía, como estuve el sábado, como estuvimos el sábado, predicando la palabra de Dios. El que quiera acompañarme está invitado, hermano. Amén. El Señor le bendiga. Alejandro tiene que estar por la música. Gloria al nombre del Señor.
Amén, hermano. Servite, parece. Nosotros vamos en busca de lo que el hombre perdió y de cosas aún más excelentes. Aleluya, gloria a Dios. Son cosas que este mundo nunca vivió. Es una vida que Él preparó para todos los que le aman. Son Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Es una vida que Él preparó para todos los que le aman. Gracias. Es el momento en que se manifestará y yo no quiero perderlo por nada. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre. Nunca vivió. Es una vida que Él preparó para todos los que le aman. Manifestar la esencia de tu amor, tu carácter, mi Señor, a este mundo que tú amas. Aleluya, gloria a Dios. Llegaremos a vivir esta vida, porque creemos en Él, Él nos escogió, nos predestinó, por eso llegaremos a la estatura de Él, y llegaremos. Aleluya, gloria a Dios, alabado Y sea el Señor. llegaremos a vivir esta vida, porque creemos en Él, Él nos escogió, nos predestinó, por eso llegaremos a la estatura de Él, Él nos escogió, nos predestinó, por eso llegaremos a la estatura de Él. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, Amén. hermano. Damos gracias, Señor, por lo que hemos oído. Usted tiene que irse ahora con esta palabra. Tiene que rumiar, meditar en lo que el Señor nos habló. Amén. Y el Señor nos va a conducir por medio de la vida que hemos recibido. Amén, hermano. Gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias por esta vida maravillosa, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos experimentarla en nosotros, Señor. Podemos sentir lo que tú produces en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas hacer una realidad todas estas cosas que hemos hablado, que hemos escuchado en esta mañana, Señor, en nuestra vida, para que el mundo conozca que hay Dios en medio de nosotros, Señor. Que nosotros somos tu templo, templo del Espíritu Santo, Señor, para dar a conocer tu gracia. Gracias. Señor, bendice a los hermanos, Señor, guárdalo de regreso a sus hogares. Sí, Señor. Bendice a aquellos hermanos que nos han estado escuchando a través de Facebook también, Señor. Que ellos Gracias, también puedan ser enriquecidos por esta tu palabra, Señor. Amén, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. hermano. El Señor Gloria a bendiga. Dios. La reunión ha terminado. Así.